Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero darle la bienvenida en nombre del presidente del Consejo, Martín Vázquez Pol. Esta es nuestra Casa de la Democracia de San Isidro. Le damos la bienvenida a este evento maravilloso. La verdad que es un tema que a nosotros siempre nos atraviesa. Y bueno, desde que Luis nos hizo el contacto, empezamos a hablar con Daniel, nos visitaron y fue una maravilla todo. Y bueno, espero que la pasen muy bien, que disfruten y que sea una linda presentación. Muchas gracias. No, gracias a vos, Federico. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vos tenés que decir buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Ok, vamos bien hasta allá. Bueno, le quiero agradecer a Federico también un montón, porque es una persona que nos facilitó todo de una forma extraordinaria. Y a Luis, el papá de Bauti, un niño hermoso, que justamente me derivó a Federico y pudimos lograr este encuentro. Bueno, muchas gracias a los dos, la verdad que empachados, ¿no? ¿Sí? Sí, mucho. Ok, ¿tenés algo que decir vos? No, gracias. Gracias a todos por estar acá. Es un proyecto que personalmente creo que vos también quiero mucho. Fue un camino que empezó en febrero, enero, no me acuerdo. Y de a poco se fue como tejiendo con los pacientes del Hospital Borda. Y un trabajo que para mí fue en lateralidad, todos como así en una fila, ¿no? No había diferencia de quién estaba adentro ni quién estaba afuera, sino que fue un trabajo realmente lateral. Sí, y sí, está bueno que cuentes la historia porque, en fin, desde lo personal y con humildad siempre, hace más de 20 años que trabajo en el Hospital Borda y mi historia viene de los 9 añitos, cuando me llamaba la atención aquellas personas que hablaban solas en la calle y yo no sabía qué les pasaba y notaba que todos se asustaban y no, yo no me asustaba, sí tenía temor pero no miedo, que es distinto, ¿no? Y todo empezó ahí, ¿no? Y me mordían los cuellos de la camisa. Yo iba a un colegio católico y también a esa edad, 10 años, mi mamá tuvo esa evolución, ¿no? Diría yo, de llevarme a un psicólogo infantil, porque no entendía por qué me mordía los cuellos de la camisa. Bueno, finalmente yo iba caminando en Devoto, me acuerdo que era la psicóloga, y me encantaba ir. Y pateaba las hojas del otoño, que me encanta el día de hoy. Y además, cuando no me llamaba mi mamá, me ponía como caprichoso, quería que me llamara mi tía o alguien, porque era un lugar mágico, maravilloso para mí, lleno de colores, me hacían pintar y un montón de cosas. Y bueno, y eso también marcó, gracias a mi madre y a mi padre, un poco esta vocación. Ya es una vocación, tengo muchos años en la clínica. Y nada, bueno, nada, finalmente era una cuestión de celos de mi hermano menor, así que duré poco en ese lugar, cosas muy típicas de los niños, y bueno, más fuerte. Un poquitito, porque a veces pasan los autos Ok, y por ahí ok. atrás no... Bueno, Perdón, me interrumpo. no, está bien. Así que bueno, y agradezco a Agustina porque después te voy a dar todo el tiempo si querés. Porque la verdad que sinceramente, y es uno de mis perfiles, ser sincero, también tengo algunos problemas por ser sincero con personas que no quieren escuchar. Y nada, estaba como apagado en el hospital, ¿no? Iba, por supuesto, pero estaba como un poco iluminado, diría, ¿no? Y bueno, apareció Agustina con esta mediación artística que mucho no entendía, la verdad. Y le pregunté una y otra vez qué es mediación artística, y le decía,
es arte. Y ella me decía, no, no es arte, pero ¿cómo no es arte? Es arte. Y así fuimos transitando hasta que me di cuenta que tenía que ver en el campo real. Y que es el campo real cuando uno pone en acción lo que está diciendo como título, en negrita, 2 puntos. Y así fue. Y ahí entendí lo que es la medicina artística, que es ese fluir maravilloso, donde pude articular la parte psicológica para que haya un lugar, un espacio donde los pacientes, que pacientemente esperan ser mirados y valorados por nosotros, lo que creemos que tenemos salud, creemos, es una de mis banderas más importantes de hace más de 20 años. No generan temor, no tienen un cuchillo detrás de la espalda para clavárselo en la cintura. Son personas maravillosas, en los cuales aprendemos un montón lo que es la tolerancia, lo que es la paciencia, lo que es el compromiso, lo que es preguntar, che, ¿cómo está tu hija? La enfermería decía, el otro día nos contaba que nadie le preguntaba cómo estaba la mamá de uno de los enfermeros y de su propia familia y de sus amigos, y ellos se acordaban que una vez lo había mencionado él, y le preguntaban cómo estaba su madre, cómo estaba su niño, y para él fue maravilloso, porque digo, pero si no me pregunta mi familia y no me preguntan mis amigos, ¿cómo puede ser que un paciente me pregunte, no? Esto es lo de extraordinario. Esa capacidad humana que tienen. Claro, ustedes por ahí no saben lo que es porque no están ahí. Entonces lo que nosotros hacemos con este libro, adentro y afuera, también es seguir levantando banderas, porque se lo merecen, porque son los más fuertes, no son los más débiles, ¿eh? Se los aseguro. Dicen que la locura no es el que quiere, sino el que puede hacer, volverse loco. Es como si yo quisiera morirme en este momento, ¿cómo hago? Racionalmente lo hablo, ¿no? No podría lograrlo, pero ellos pueden. ¿No? Resbalar de ese anillo de salud, resbalan. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué resbalan? ¿Porque en una situación en que ellos eligieron? Lo dudo. Por situaciones en las cuales no tuvieron la capacidad o la ayuda para poder resolver esas señales que iban manifestando en el útero familiar, sí. Sí, se los aseguro. Hay señales importantes en la familia donde marcan, por ejemplo, si una persona dice, si seguís así me voy a matar, usted dice, se victimiza. Ahora, si lo dice durante 3 veces al año, o 4, ya hay que tomar atención. Por eso es muy importante la información. Informarse, capacitarse, darse cuenta que los que están mal a veces piden a gritos y a veces en silencio. Y ellos nos enseñan un montón de cosas. Esta experiencia que hoy tiene tanto Agustina como yo, viene justamente de la clínica, pura, de campo real, no lo virtual, no lo virtual. Lo virtual es una brújula loca hoy que no se entiende absolutamente nada. Y la gente compra todo ese humo, ¿sí? Lamentablemente. Por eso hay que diferenciar que hay gente, una muestra importante de lo virtual que es maravillosa, en la cual uno consume, y otra que no da sospecha. Por eso también levanto banderas que vuelva a la presencialidad, que vuelva al campo real, la mirada, estando acá, de contacto, y no tanta esa lejanía, ¿no? Que uno en definitiva no sabe hacia dónde va ese mensaje. Bueno, esto, adentro y afuera, fue algo en el cual me sorprendió de sobremanera y me dio mucho placer porque había dejado de escribir. A mí me encanta escribir, es una de mis pasiones, y hacía como 5 años, 6 años que no tenía tiempo realmente para escribir, y el escritor tiene que estar iluminado. Si no siente que no tiene nada que decir, no lo hace.
Y de pronto aparece esto, en el cual en una sociedad de construcción de salud pudimos lograr. Adentro, afuera, afuera y adentro. Bienvenido esto no solo para los pacientes, que son los mayores responsables y protagonistas de este libro, sino también de adentro y afuera para ustedes, para las familias, para los amigos, para aquellos que lo necesitan. El adentro, el afuera. El afuera y adentro, ¿qué pasa con todos esos vínculos? Este es el mensaje. Y por último, es un libro de 100 y pico de hojas, pero mi sugerencia es que lo lean con mucha percepción. La percepción es una característica del humano maravillosa. Yo la tengo muy trabajada. Muy trabajada. Dicen, ¿pero qué es percepción? Y bueno, no sé. Vamos por la calle y alguien le pregunta, un vecino le pregunta, hola, ¿cómo estás? Y nosotros decimos, bien, bien, bien. Pero no estamos bien. Es un como si decimos que estamos bien. Pero si la misma persona le preguntaría, ¿qué sentís? Bien, 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 diríamos. No me escuchaste bien. ¿Qué sentís? La respuesta no sería tan rápida, sería mucho más demorada. Esta es la percepción, percibir. Y cuando leen este libro, léanlo detenidamente en las palabras de ellos. Pues es un libro que realmente tiene una honestidad extraordinaria. No inventamos nada, absolutamente nada. No está nada inventado acá, pero sí tiene una honestidad extraordinaria, porque cada palabra fue hecha no desde lo académico, sino desde lo humano, como esto de la admiración. Bueno, gracias por bancarme. Y vos hablas de la presencialidad y lo no presencial. Creo que un dispositivo así, a distancia, no se podría haber hecho, porque aparte de las palabras, lo que hubo mucho también es las demoras, carcajadas un montón, llantos, emociones fuertes, momentos medio incómodos a veces, y eso es presencial, miradas, gestos, tocarse, también lo físico, y eso creo que en lo virtual no se da. Todos tenemos por ahí experiencia en lo virtual, no está mal para algunas cosas, pero me parece que estoy de acuerdo en eso, que lo presencial es algo que da otro material como resultado y que en lo virtual yo personalmente no lo logro encontrar mucho. Y lo de adentro afuera que hablabas también, la primera vez que fui yo había trabajado con niños y adultos mayores y nunca con adultos normales del medio, digamos, la franja del medio. Y cuando en los primeros encuentros, me acuerdo que uno de los chicos dijo, cuando tuve la ACV, me olvidé hasta de las palabras. Y ahí dijimos, pero qué palabras no querés olvidarte nunca en la vida, ¿no? Y ahí se fue como naciendo el dispositivo de mediación artística, donde decimos siempre que el camino lo va a mostrar el otro, nunca sabemos qué vamos a hacer antes, sin antes tantear el terreno. Y a partir de esa preocupación de esta persona salieron las cartas, que estas son las que se usaron, y aparte se fueron en el camino agregando otras, así medio de improviso, en papelitos. Y es un juego de cartas donde se mezclaban boca abajo y se sacaba uno al azar, y ahí se abría la libre palabra de lo que esta palabra, usarlo como disparador. Y en mediación decimos que pasan cosas como quien no quiere la cosa, y a veces el avispero se sacude un poco fuerte, pero en este caso para mí fue una primera experiencia de trabajar junto a psicología codo a codo. Entonces yo decía, bueno, si se abre fuerte,
Después está Dani que ataja, que es psicólogo. Y así fueron pasando un montón de cosas humanas. Sí, claro que sí. Y perdón que sí, por favor. También es como adentro afuera para romper esa barrera también de que los prejuicios que uno puede tener yo misma también o ante muchas cosas. Me acuerdo que Hugo me preguntó, un enfermero me dijo, ¿te imaginabas acá todo el mundo atado, gritando? Digo, no, pero bueno, es también romper eso y también es un ida y vuelta, ¿no? Lo de adentro tiene un mensaje que el de afuera puede recibir también y apropiárselo y es como un vaivén. Eso me parece lo más rico. Sí, sí. Me demoro porque trato de pensar bien, ¿no? Bueno, el tema es que en este libro también colaboraron tanto psiquiatría también como enfermería y también fueron muy honestos y entendieron la idea del libro. ¿Qué significa? Nada académico, solo un fluir, porque la mediación lo dicta así. Y nosotros operamos para que la mediación artística pueda generar todo esto. Y así fue un poco la idea, ¿no? Y los pacientes siempre estuvieron predispuestos. Hubo momentos donde que, bueno, obviamente uno tiene que convocarlos de una forma distinta, invitarlos, pero fue también una situación de respeto hacia ellos. Bueno, no querés venir, no vengas. Vos querés venir, vení. Y así fue transitando este libro. No obligando a la persona, sino pierde la esencia. Pierde la esencia la idea de que sea algo muy, pero muy transparente. Porque es un libro colectivo, no es un libro para... bueno, obviamente que si les interesa a las profesionales que están en el mundo así, está disponible. Pero es es un libro para el mundo, mejor dicho, ¿no? Para que de una vez por todas se ponga la salud mental en una posición distinta, la que realmente se merece. Esta es la idea. Y los prejuicios, sí, y lo hemos tenido todos, y los rótulos, sí, y las etiquetas, sí, y el chiste fácil. Bienvenido el chiste fácil, pero con buena onda. ¿Se entiende? Porque también no tenemos mucho humor, ¿no? Entramos y decimos, ¿qué día de locos hoy? Y empiezan a reírse. Y le digo, ¿cómo estoy yo hoy? Pues estás re mal. Tiene una percepción maravillosa. Vos, la verdad que anoche la pasaste mal, la está pegando, ¿eh? Dormiste mal, Daniel, qué sé yo. Bueno, y todo eso pasa con ellos porque perciben de una forma extraordinaria. Es ¿no? verdad, doy fe. Sí. Es increíble. Increíble como te sacan la ficha en 2 segundos y sin embargo, bueno. Y esa dialéctica entre la enfermedad y la salud, ¿no? Yo soy el saludable y el otro es el enfermo. No sé. Realmente no sé si soy tan saludable. En todo caso sería, yo soy enfermedad, vos sos enfermedad, vos sos salud, yo soy salud. Y en esa dialéctica uno va trabajando con el paciente, mostrándole también, sin miedo a perder el rol, lo de uno. ¿Por qué no? Los profesionales creen que si van a una fiesta de un paciente que lo tiene a nivel consultorio, pierden el rol. ¿Desde cuándo? Por el contrario, yo iría, tomaría esa invitación. ¿Por qué? Porque lo veo accionar al paciente, cómo se manifiesta. No soy tan tonto. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué mejor que me invite? Y encima la paso bien. Bueno, entonces la ortodoxia a nivel profesional tiene que desaparecer también. Y está desapareciendo. La ortodoxia, aquello que ya demasiado arraigado al pasado. No, bueno, hay un montón de enfoques. Y lo que más nos caracteriza tanto a Agustina, creo que a mí, es el enfoque humanístico, que es centrado en la persona. Eso también, como que en todo momento la patología en este caso es como una cualidad más como otra. Alto, flaco, hombre, mujer, esquizofrénico, viejo, grande. No está el foco puesto ahí, entonces al no estar puesto el foco ahí,
exclusivamente ahí. Claro. Y como no hay una perspectiva de sanar, o como está, creo que eso, ¿no? El foco está puesto en otra cosa, entonces también descubrís al otro, más allá de la singularidad que tienen, y esto de la percepción que decís que tienen, creo que también tiene que ver con una postura de realmente estar en empatía con el otro, estar observando a la persona que tenés enfrente. Sí. Nos mire. Sí. Y bueno, la enfermedad, bueno, es como una singularidad más. Sí, y aparte el título de las historias clínicas son muy bonitas, ¿no? Uno va, escribe, pero es meramente un título, porque al paciente no se lo conoce por una historia clínica. En las prácticas profesionales que hemos tenido, lo primero que quieren hacer es ir a ver las historias clínicas. Y nosotros le decimos, bueno, es lo último que vas a ver. ¿Por qué? Desesperado por ir a verla, porque tenés que descubrirlo vos. Y un último ejercicio que significa, a ver, ¿qué características? Ni siquiera te estamos diciendo que diagnostiques. ¿Qué características vos crees que tal paciente tiene? Y quizás sea asertiva o no el estudiante en lo que está diciendo. Pero al conocerlo, ya lo que después va a leer es distinto. Un caso real les cuento de tanto, ¿no? Aparece policía con un paciente, de tantos que hubo. Los invitamos a un lugar que se llama Centro Cultural Borda, que está ahí. Y bueno, venía con policía. Si venía con policía, uno ya sabe que el muchacho ha hecho algo bastante complicado. Y bueno, ahí estamos todos con el equipo y había estudiantes que decían, bueno, no, queremos saber por qué vino con la policía. Y el policía estaba muy distante. Se venía y en un momento dado me llamó y me dice, ¿usted es el coordinador acá de este grupo? Sí. Bueno, le voy a contar algo, me dice, le quiero contar algo. Y yo le dije, ¿usted me iba a contar la característica del paciente o lo que pasó con el paciente o qué delito cometió, si mató a alguien o no? Sí, le quiero contar eso. No, no me cuente nada. Le digo, no necesito que me cuente ahora nada. Usted en todo caso, si tiene que estar acá custodiándolo, no hay ningún problema. Pero yo primero con el que debemos conocer al paciente. Un hermoso, divino. Tocaba la guitarra, bien aseado, bien cortadita la barba, demás. Transitó un mes y digamos que el policía miraba, hasta el último nosotros cuando se iban con el policía, nos asomamos a la ventana y digamos que si el policía había tenido unos acercamientos hacia él cuando venían ya alejados, sin hablar, bueno, finalmente después iban charlando con el paciente y demás. Bueno, conclusión, sí. Había matado a la madre de martillazo y después la quemó con alcohol. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿yo soy la madre? No. ¿Por qué me va a hacer algo a mí? Cuando se conoce la historia familiar, uno puede comprender por qué motivo pasó eso. No es que un día se levantó y quiso matar a la madre. No hay responsabilidades y culpas acá. No hay quien fue más malo y quien fue más bueno. Pero hay una historia, también que hay que contarla, porque es la clínica pura y real, para que sepan que hay casos de esta naturaleza. No son en una muestra de nombres mayores, son las menores. ¿Sí? Por ejemplo, antes los pacientes, cuando uno los saludaba, le daba un abrazo, tenías que invocarle dónde puede darle el beso porque estaban todos babeados. Y aparte comían mal. Entonces cuando venían a darte un beso, bueno, yo le daba un abrazo, o le decía a los estudiantes, no tenés necesidad de abrazarlo si no querés. Y hoy no. Y usted dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se babean? ¿Por qué no están sucios? ¿Por qué ahora se ponen perfumitos y se bañan? Bueno, pasaron un montón de cosas. Pasaron cosas como que levantar banderas para que realmente se empiece a mirar como persona. Inclusive la psiquiatría cambió un montón. Ya no se medica para dormirlo, sino se medica para poder trabajar con el paciente, que es el área psicológica. Y eso, perdón, que en el libro también hay una parte que es la palabra de enfermería, donde cuentan su experiencia también, y psiquiatría, donde cuenta también eso un poco
como las internaciones las ven desde un principio distintas, ¿no? Como que sea un pasaje y no una estadía. Eso está contado en el libro también, de Sí. parte del jefe de servicio. Sí, sí. Bueno, no sé. El cuerpo muchas veces uno lo pone, muy pocas veces me ha ido mal. Reconozco que he tenido mucho autocuidado a la hora de abordar por el afuera del borde inclusive, con pacientes con reactivos, diría, disociales, con problemas de conducta complicada, sin entrar en un diagnóstico preciso como título, como debe ser, del DSM-5. Pero bueno, nada, a veces la he ligado, mi cuerpo ha recibido, pero acá estoy, vivo. Así que bueno, nada, quería como decirles también esto a ustedes, de comentarle un caso casi al extremo, pero que son muy pocos como para que entiendan también que lo extremo también puede generar, no tiene por qué generar miedo. Porque el paciente, aún hecho lo que haya hecho, termina siendo un paciente que quizás no lo quiso hacer o no tuvo la oportunidad que lo aborden en el momento adecuado. Sería esa. Cuando pedía a gritos que lo ayudaran. De distintas maneras, comunicación verbal, comunicación corporal, pero no, nadie los miró. Si hubiese habido una persona que los hubiese mirado, quizás el paciente no hubiese hecho lo que hizo. Y lo vemos todos los días en noticieros, cuando hay casos que se representan, bueno, nada. Es así. Por eso, bueno, adentro y afuera. Afuera y adentro. Y bueno, ojalá que lo puedan disfrutar, que lo miren como personas, que lo lean como personas. Y también cuando se encuentren con alguien en la calle que sea un poco particular o distinto, bueno, acérquense. No les va a hacer nada. En una esquina, díganle, hasta les digo más, lo van a sacar del delirio. Porque por ahí está hablando solo y le van a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Me decís la hora? Bueno, como no tienen reloj, no hay tiempo reloj, seguramente no va a tener un reloj. Entonces, seguramente les van a decir, bien, bien, ¿cómo está usted, señora o señor? Wow. Y hacen 3 pasitos más, se dan vuelta y sigue con su delirio. Bueno, más o menos es así. ¿Ok? El conocimiento de la mente humana, y nosotros como neuróticos que somos, hermosos neuróticos, como digo, hermosos neuróticos, a unos más, otros menos, a unos más estructurados, otros menos, a unos más flexibles, otros menos, debemos la bienvenida a aquellos que pretenden ingresar a la neurosis, que lo logran. A conciencia se los digo que lo logran. Lo logran. Antes se decía que no. Y Agustina me puede dar fe. Dale, si vos lo invitamos a un asado, lo vestimos bien, algunos, otros también vestidos. Y no decimos, pobrecito, es lo que cada uno conlleva. No te das cuenta. ¿Ok? Está buenísimo eso. No entendí, perdón. Sí, llegamos a todos los que escribieron el libro, a un asado. Sí, menos 1 o 2, que claro. ya se nota que, bueno, hay un temita, pero el resto... Se peinan, se engominan, qué sé yo, y no se dice nada, no te das cuenta que hay un diagnóstico. No. Bueno, por eso creció mucho la psiquiatría, por suerte la psicología, y se los puede invitar a comer un asado perfectamente en la casa, inclusive... La empatía, claro que sí, empatizar. Hasta les diría que los pueden invitar a una habitación que tengan ahí en sus casas, que tengan ahí como huéspedes, por ahí a la mañana, bueno, y le hacen un asadito, le lavan los platos, como ellos son muy voluntarios, pero muy voluntarios, y son muy copados. Así que bueno, nada, no hay que tener miedo a la locura, el único miedo es a nuestra propia locura. Eso se lo garantizo. Si hay gente que no puede ir, yo los entiendo, pero también tengo que decir que uno le tiene terror a la propia locura, no a la locura del otro. Gracias.
cosa, las ventas son en beneficio de los pacientes, Sí. también para, para los pacientes de servicio 1. Acá están las cartas originales que se fueron, ya les dije. Si quieren algunos jugar, igual las tienen acá, atrás también. Es un buen disparador, sin consignas, ¿no? Sin filtro, sin... no fueron dictados, se grabó para no perder también presencia ante el juego, era una mesa así. Faltaba el maní, la cerveza y todo eso, pero no se fue. Y se fue grabando todo para eso, para estar realmente presentes en esta dinámica. Y después se transcribió lo más fiel posible a cómo fueron los relatos. Sí, inclusive hay un juego de este tipo Sí, que lo pueden usar, por ejemplo, los solteros, ¿no? Los que están solteros y que no tienen están buscando una mujercita ahí o un hombre, lo que sea. Te compran un jueguito de este y empiezan, como la quieren conocer, y dicen, bueno, tengo un juego para vos. Se arrancan así, le sacan así. ¡Ay! Locura. ¿Qué es la locura para vos? ¿No? Están en pleno levante y empiezan, bueno, la locura para mí es cierto, papá. Entonces ya empiezan a empatizar, a conocimiento. Así que las cartas a nivel de la neurosis sirven muchísimo. Hay palabras más livianas y otras más fuertes que se fueron agregando. Exacto. Como, alucinaciones, salud, hospital, Delirio. Son ser feo, palabras, ser lindo, comida, hay como plata. A mí me sorprendió un montón lo que salió de todo. No, las palabras las fuimos trabajando. Después hubo algunas así que se fueron agregando porque por ahí salía un tema que llevaba a otro y por ahí abajo. Después hicimos trampa un par de veces porque en realidad es al azar, pero a veces estaba bueno que después de cierta palabra viniera otra, entonces Dani elegí. Entonces sacaba. Sabíamos cuál era, todo eso, ping. Son estrategias que se hacen psicológicamente para que conlleva a un proceso de algo que uno está viendo como emergente. Que por eso estaba bueno. Si ponemos esta palabra, yo me hago el tonto, que yo pones así, yo saco la herramienta del color y ahí, pum. Está muy bien, no es algo que es juzgable, por el contrario. Pero bueno, estas cartas fueron usadas realmente para, como di el ejemplo anterior, fueron usadas de una forma mucho más compleja y mucho más, y en ese desprendimiento de ellos también fue muy de construcción de salud. Sí, perdón. No. Así que... ¿Y cuánto duró todo eso? Creo que fueron 9 o 10 sesiones de 1 hora y media, 2, a veces más cortas, a veces más largas. Fueron como 9, 10. Sí. Y después el trabajo de transcripción. Sí. Sí. ¿Y leyeron las respuestas a la gente a los pacientes? Compartimos algunas, llevamos, antes de publicar el libro se también transcribió y ahí también a mí me pasó personalmente que en el momento de la transcripción iba como reviviendo y tomando como degustando un poco más algunos detalles o algunas sutilezas. Y sí, desde el principio fue claro que iba a ser, desde el principio, cuando fue tomando más forma, que la idea era plasmarlo en un libro y que el beneficio iba a ser para uno de los proyectos que tienen con enfermería también, para seguir trabajando su autonomía. Y que iba a ser que los autores son ellos del libro. Entonces se pudieron leer. Sí, todavía no, sí, los impresos que hicimos Sí. ¿Y estaban de acuerdo con lo que habían hecho? Sí, por supuesto. Aparte, para que vos hagas un libro en el Hospital Borda, yo creo que debe ser uno de los pocos que se hicieron, no quiero mentir, pero tenés que tener autorización, tenés que estar jefe de psiquiatría. A los pacientes. Sí, los pacientes sí. Estaban de acuerdo. Sí. De hecho, le decíamos, si vos no querés hacerlo, no vengas, no lo hagas. Igual se cambiaron los nombres, Sí, los nombres se cambiaron.
Fue una bienvenida con plena libertad. Vos querés venir, vení. Si no querés estar, no estés, listo. Así que esto es lo extraordinario, ¿no? Que fue algo que ellos eligieron hacer y con qué gusto. De hecho, nos pedían, che, ¿cómo va el tema del libro? ¿Qué sé cuánto? O así. una más, una más. Una más, una no, más. ya está, una más, una más. Así que bueno, Sí. Hay un... Y su nombre. sí. Los nombres acá están... Hombres. Hombres, sí, sí. Acá hay una foto que se ve un poco de la mesa. ¿Cómo está? Igual, así, igual con sí, 8. Estaban ustedes dos y los pacientes. claro. Que iban Sí, rotando, una no mesa eran como grupos esta, sí, fijos. exactamente. Hay gente que participó todos. Hay otros que estaban, otros días no, otros días sí, otros días así, como la... preguntar algo? Por favor. ¿Se hace la misma experiencia con mujeres? ¿Lo tienen previsto, proyectado? ¿Se hizo alguna vez? Qué buena pregunta. Tuvimos hace poquito en el Borda, tiene un sector de un área muy chica de mujeres. Agus también estuvo. Está bueno. Lo tomo, gracias. Nada. Sí, está bueno. ¿Y grababan? ¿Cómo hacían? Sí, no, grabamos todo. Claro, Y después escribían. sí, porque si no, no se puede... es como... Se pierde como... Sí. Se anotaron. No, aparte jugábamos también. La idea era que no había diferencia entre, digamos, Ustedes y paciente y no paciente o... Sí, fue una tarea ardua, realmente muy intensiva, muy. El que se sentaba en la mesa participaba. El proyecto era, tenemos que llegar a julio, sí o sí, como sea. Y así fue. Esa era la meta. Y bueno, fue muy intensa porque después teníamos que transcribir todo, analizar lo que se dijo, algunas palabras a veces no se los entiende, también el producto de la medicación, entonces siempre hay un traductor al lado, Pedro. Sí. ¿Qué dijo? Pero así no se ofenden ellos. ¿Qué dijo? No, te está diciendo tal cosa. Ah, ok, gracias, Pedro. Porque, claro, es complicado. Así que bueno, fue Y el trabajo de Hugo, Fidel y Maxi también, y de jefatura, que pensar lo que querían poner y escribir y contar un poco también desde su punto de vista. Sí, entendía la idea de hacerlo fluido, sin términos académicos ni cuestiones que uno... voy a Wikipedia, ¿qué quiso decir este tipo? Iatrogenia, ok, iatrogenia, ¿dónde me voy? A Troya, no, a ver, fue algo muy fluido para que todo el mundo lo entienda de una forma sencilla, como debe ser la transmisión de la teoría, en forma práctica y sencilla. Si no, termina siendo una necesidad de uno. Cuando uno como docente habla difícil es porque pretende jactarse a sí mismo. Cuando uno hace que de la teoría sea práctica y el otro lo entiende de forma sencilla, ahí realmente ha dado un buen conocimiento. Inclusive con los objetos, con lo que fuere. Así que bueno, y algunas frases, por ejemplo, que van a ver, bueno, a mí la que te llamó la atención a vos, lo de feo, ¿no? Sí, había ser lindo, ser feo. Y David dijo, yo mejor me quedo feo porque si sos lindo querés llamar la atención. Pero no es feo. Cuando surgía una palabra, ¿se respetaban los puntos de vista? Porque es muy subjetivo, digamos, o se peleaban, por ejemplo, o diferían entre, por ejemplo, futuro, que no coincide con lo que vos decís. Hubo casos en el cual hubo como una un debate. Hubo en familia, uno que dijo, la familia, no me acuerdo, está en el libro, la familia me decepcionó o algo así. Y otro le dijo. Y Pedro dijo, y vos lo decepcionaste a ellos también, o algo así, ¿no? Fue como, sí, había de eso. Sí. Aún así, aman a la familia, los adoran a sus familiares, siempre están esperando
que venga algún hermano, primo, y cuando viene algún hermano de otro o algún amigo, se ponen contentos, se ponen felices y van todos corriendo a saludar a esa hermana o a esa a ese hermano, a ese amigo. Algo tenía que hacer. Obvio, es parte de mi naturaleza. Es casi innato, le diría. Hola, sí. Ahí. Gracias. Esto es como el broche final. Como verán, uno no es perfecto. Gracias, Federico. Trataré de poner un poquito más lejos. Todo el vaso, no la jarra. Es así a lo grande. Estamos de acuerdo con Mis eso. amigos, cuando me hacen una copa de Malbec, ya no sé dónde ponerla. Te juro. No, está bien, gracias. No. ¿Querés más agua? Cada vez más lejos me la ponen en la copa. Y tengo un amigo acá que le rompí una copa de cristal. Realmente salía fortuna. Me la perdono. Bueno, nada, eso. Han faltado unos cuantos. Y después tuvo. Hola. Yo les quiero preguntar, Sí. quiero preguntar a vos, Daniel, si esa especie de situación donde algo se fragmenta en la estructura simbólica de una mente que se entiende, que tiene un pensamiento coherente, pasa este límite, ¿no? Entre de qué lado de cordura versus locura estamos, y se puede recuperar a esa persona con afecto, con interés genuino, con diálogo, escuchándola. Si realmente hay gente que podés hacerla volver de este nivel de estado en el que ya para el 90% de la gente se supone que son personas que no tienen, digamos, esperanza ninguna. Estoy convencido, gracias por esa pregunta que me encanta, Estoy convencido que es así, pero estoy convencido porque los años que tengo, porque lo he visto, porque lo he comprobado, porque he estado con la familia, porque siempre uno trata de ser dinámico, no sentar en una silla caliente, sino levantar las patitas e ir al lugar indicado, sin miedo, sin temor. Estoy convencido de que son recuperables. Es más, te digo, si lo comparamos con TEA, con trastorno espectro autista crónico, y te diría que ellos tienen mucho más posibilidades de la esquizofrenia, de mayor recuperación que un chico que no fue estimulado de niño y tiene un trastorno espectro autista, donde se golpea la cabeza contra la pared, donde tiene una situación de corporal complicada y demás. Pero sí, para mí son, de hecho, inclusive Psiquiatría nos dijo que ahora con la nueva ley de salud, nueva no, bueno, sí la nueva, ya hace un rato que fue transmitida, bueno, tiene algunas dificultades, ¿no? Tiene algunas dificultades esa nueva ley de salud, alguna problemática, pero bueno, dentro de todo, los pacientes ahora están un mes y medio y se intenta que la familia se los lleve de nuevo, porque antes eran depositados. Y condenados. Y condenados. Y hay pacientes que no tienen lugar donde ir y están hace 30 años, 40 años. Pero ya lo dejan por una cuestión ya de humanidad. No. Porque la afuera es peor que la dentro. No tiene sostén afuera. No tiene sostén afuera, entonces sería un horror tirarlo a la calle cuando no tiene a nadie, cuando fue abandonado en forma absoluta. Así que eso me parece muy bien, porque termina siendo la casa de él. Hay muchos que no se quieren ir. Y a otros que no se quieren ir. ¿Y saben a qué le tienen miedo? Y Agustina lo escuchó. A nosotros. Qué loco, ¿no? Nosotros le tenemos miedo a ellos y ellos están aterrados a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de mirar, a nuestra forma de juzgar, a nuestra forma de etiquetar, a nuestra forma de no darle una participación en una charla. A este loco. Va a decir estupideces o va a delirar. Y muchas veces nos sorprende que hay tanta congruencia y coherencia en lo que dice. Realmente es una charla de café la que tuvimos. Sí. Impresionante. Uno pregunta, el otro responde con coherencia. Seguimos. ¿O no? Hay mucho humor. Mucho humor, sí. Sí. El humor salva. Es maravilloso el humor. Mucha risa, Hugo.
Mucha risa ahí. Mucho. Sí, sí. Así que bueno, nada, quiero que se lleven esto, que con Agustina un poco también pensamos que este encuentro también es seguir intentando, que no lo van a encontrar en el Borda, lo van a encontrar en la calle, a la vuelta de la casa, o el amigo de un hijo que aparece con un diagnóstico distinto, ¿no? Y esto lo multiplica un montón de patologías que hay dando vueltas, donde si uno se pone a pensar, y es más de lo mismo, ¿no? La idea es no temer, porque ellos se dan cuenta cuando uno se les teme. Se perciben que le tenemos miedo y no se acercan. Cuando vas humanizadamente en un rol que te sostiene, que te sustenta, con una distancia óptima y en una dialéctica que empieza por uno, después va por él, después vuelve por uno, después va por él, viene el abrazo. El abrazo verdadero. Ese abrazo que es más que 1.000.000 de palabras. Ese sostenimiento, ¿por qué? Porque ¿cuánto hace que no le festejan un cumpleaños? ¿Cuánto hacen que nadie le da un abrazo? ¿Cuánto hace que no le da un beso uno? Bueno, a Agustina le pasó que la sacaban a bailar. Sí. Primero dije que no, después dije que sí. Después se animó. No, sí. Yo me sentí súper cuidada por eso. Sí, me divertí mucho también. Y descubrí historias increíbles. Sí. Historias lindas. Sí. Y el respeto fundamentalmente que uno les tiene a ellos también es valorado por eso. Cuando uno cuando se los respeta, ningún problema. Nunca tuve ninguna situación en el hospital de un golpe extremo o lo que fuera, sí he visto a otros golpeados por los pacientes. Pero yo decía, ¿por qué tenés el ojo así? ¿O por qué te rompieron la nariz? Vos te preguntaste por qué a algunos no los tocan y a vos sí. Porque lo voy a sancionar. Bueno, macanudo, porque lo tratás mal. Porque te está golpeando una puerta en la cual es tu trabajo, es un consultorio, te está pidiendo hablar con vos. Entonces vos lo tratás mal, le gritás, andate de acá. Bueno, vas a recibir lo que te mereces. Eso es lo que yo le decía a algunos psiquiatras del Hospital Borda que ya no están más, están jubilados, ¿no? Pero bueno, es el trato que vos le das, es el trato que vas a recibir. Y si te perciben que tenés miedo, es lo peor que te puede pasar. Por eso uno tiene que nutrir con un rol que lo sustente y lo haga seguro. Cosa que a Agustina le costó, pero lo logró. Lograste que no. Y siempre había trabajado con adultos mayores y niños pequeños, que ojo con los niños pequeños, y puede ser más difícil. Ya lo creo. Más caótico. Pero con adultos nunca. Pero bueno. Chao Luis, gracias. Bueno, no lo queremos aburrir más. ¿Alguna otra preguntita que quieren hacer? Me encanta la vida, me encanta las preguntas. Ok. ¿Ya está? Hay café. Vamos a tomar un cafecito, no está la caliente, y unos bombones que hizo una colega acá extraordinaria, hechos artesanales. Espero que estén ricos, Mónica. Nada, sí, seguramente. Así que bueno, y les agradezco a todos, sí, amigos que han venido. Faltaron un montón, realmente hemos hecho cuenta como 15 personas, pero bueno, sumando voluntades sería. Sumando voluntades, sí. Esa alegría. Que acá hay voluntades, eso es lo importante. Así que bueno, gracias por venir.